cartas, vamos a leerlas más adelante. Carolina, habíamos quedado con el tema de los desechos sólidos. Habíamos hablado en el segmento anterior de la dificultad del ayuntamiento para poder hacer todas las cosas que son necesarias para que una ciudad funcione correctamente. En otros países, le decía yo en la pausa, vemos como el alcalde, el mayor, el que gobierna esa ciudad, tiene incluso poder sobre resolver problemas como la delincuencia, el tránsito, etcétera. Pero aquí el ayuntamiento no lo tiene. Yo quisiera, antes de tú seguir, porque hay una persona que me lo preguntaba, ¿cuáles son las atribuciones reales del ayuntamiento nacional, del ayuntamiento del distrito, y cuáles son qué fondos tiene ese ayuntamiento para actuar? Mira, ¿De dónde viene? nosotros debemos recibir del gobierno central el 10% de los ingresos ordinarios distribuidos a los municipios. Y lamentablemente en esa ejecución, tan solo el año pasado se recibió poquito menos de un 2%. Ningún gobierno lo ha respetado eso. Bueno, déjame decirte, en el gobierno, al 2004 se llegó hasta un 6 y algo, porque fue un proceso luego de aprobado, pues de ir incrementándolo hasta llegar al 10, que era lo que correspondía. Pero desafortunadamente, no se cumple con eso, y lo que el gobierno municipal hace y trabaja es haciendo un esfuerzo extraordinario para que nosotros, los ciudadanos, podamos tener, y vuelvo y te digo, el gran beneficio que hemos obtenido de esta gestión de David es justamente la transparencia, y cómo se ha manejado de manera honrada, transparente, respetuosa y sobre todo rindiendo cuentas. Por eso yo digo la importancia de nosotros continuar en esa seguro vía. Que está garantizado. Pero Sí, sí, totalmente. Eso es fundamental. Identificar. No podemos retroceder. Eso rinde más hasta el dinero para hacer las Pero cosas. por Dios, claro, claro. porque sabemos lo que hay detrás de una falta de Pero transparencia. para superar claro. esa falta presupuestaria es importante identificar fuentes de recaudación alternas a la asignación del gobierno central. ¿Ustedes han identificado otras fuentes que puedan servir, ya sea en forma de impuestos, de multas, de algún tipo que le A la gente permita... no le está gustando eso que tú y yo hemos estado diciendo. Lo primero es que de parte nuestra el mayor esfuerzo lo haremos por lograr del gobierno central el cumplimiento de lo que la ley establece. Nosotros ahí nos debemos esforzar. Y en el caso, ahorita yo te decía que hay una oportunidad y que nosotros debemos empezar a trabajar con eso, y es la educación para clasificar los desechos sólidos en origen, la clasificación de desechos. Y tenemos que hacerlo, y aunque son muchas las cosas que hay por hacer, debemos empezar. Y hay que empezar en una zona específica, con un piloto, para lograr que nosotros logremos separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. Y de esa forma, entonces, cuando tú... Y luego que los camiones no se mezclen todo. Correcto, a eso voy, porque a eso iba. Uno fajándose a clasificar y después los camiones. Es que no funciona si no voy con camiones separados. Por eso la importancia de iniciar con la segregación, con la separación, con la clasificación, y que sea por una zona específica que podamos iniciar, y que lo hagamos entonces las recogidas por separado. O, si en ese caso ya es algo más sofisticado, camiones que tienen la doble recámara, y que uno lo pudiera hacer. Hay también necesariamente que seguir trabajando con temas que se han venido desarrollando, porque hay mucha necesidad. La gente habla mucho de las aceras. Y una ciudad... Que le pregunten a los ciegos, que nos tocó hacer el ensayo del bastón en las aceras, y es muy duro caminar por la ciudad de Santo Domingo. Y cuando uno camina no se da cuenta. Es muy difícil, hay mucha invasión, pero por eso hablábamos de las multas. O sea, con las multas se resolvería no solamente la parte económica, sino también que cuando la gente sabe que le van a poner una multa, si hace algo, si tira basura, si se parquea metido en una acera y obstruye el paso de los peatones, no lo hace, porque no lo hace en otros países. Pero para ello debemos tener bien definido cuáles son las normas, cuáles son las reglas y sus consecuencias. Y mientras eso no lo tengamos, no vamos a poder avanzar. Mira, ¿qué van a hacer con lo del ustedes en tránsito te voy a decir, por ejemplo, se da el asunto de los estacionamientos. Es un caos. En el polígono central las calles están más entaponadas y la circulación es mucho más complicada, justamente porque nos parqueamos a veces de lado y lado. Entonces, para que podamos empezar a trabajar con ambas cosas, un circuito de parqueos en el distrito es imprescindible. Parqueos seguros, parqueos modernos, iluminados,
y con una normativa que le permita a la gente saber dónde está el parqueo y que si usted no utiliza ese parqueo, porque después te voy a decir, aquí han habido parqueos y la gente no los utiliza, porque te dejan parquear en la calle. Y si te parqueas en la calle y tienes la norma clara de que el que esté parqueado en la calle, el vehículo se les retirará y tendrá que pagar una multa, pues entonces, como tú bien señalas, siempre que hay un régimen de consecuencias que se cumple, pues entonces la gente evita repetir los mismos errores. Sobre eso mismo, perdón, sobre eso mismo del tránsito, una de las cosas que quizás preocupa a la gente que vivimos aquí en el distrito es que el influjo de vehículos a ciertas horas desde el interior y también la salida de los vehículos desde el distrito hacia el exterior hace muy poco probable una solución por la coincidencia de las horas y de los días, una solución real para el entaponamiento en esas vías. ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, yo cuando te hablaba de la mesa y de que involucremos a las organizaciones comerciales es justamente porque hay que programar. Hay que programar, sí, claro, hay que programar horarios diferentes. Incluso el Ministerio de Educación debe formar parte también, porque vamos a tener, son una serie de medidas en paralelo que debemos definir para que unas apoyen a otras y se definan todas y trabajemos entonces en esa dirección. En ese caso, todos. ¿cuál es la propuesta? ¿Que el horario laboral no sea igual para todas las empresas? ¿Cuál es la propuesta específica? Que las escuelas, por ejemplo, no necesariamente empecemos todos a trabajar en escuelas y nuestras oficinas comerciales a la misma hora, por ejemplo. Sí, porque en otros países se ha llegado a los extremos de que unos números de placa tienen que salir y otros no. Pero esos son personas que tienen más de un vehículo. Vamos a hablar de algo que también preocupa mucho. Aquí esta es una ciudad contaminada. Esta es una ciudad donde la gente llega y respira. Llueve, señores, observen, cuando llueve, los carros se llenan de polvo. Las gotitas arrastran el polvo del ambiente. Aquí se está construyendo y los materiales de construcción obstruyen calles, dañan todavía. Es difícil controlar el sector de la construcción. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Ustedes tienen un plan de desarrollo urbano donde va a haber áreas verdes, parques, edificaciones. Los edificios maravillosos no se pueden. Les enseñaba a mis hijos un edificio que diseñé en Torre Cristal hace muchísimos años en la Tiradentes y les quería enseñar las 4 fachadas y le di la vuelta y no se puede porque no se lucen los edificios de la ciudad. La ciudad no es una ciudad bonita y es mi ciudad en la que yo nací, pues soy capitaleña, pero es la realidad. ¿Tienen algún plan en ese sentido? Mira, el plan de ordenamiento territorial ya se aprobó. Pero es importante, señores, cuando yo hablo de participación ciudadana y de la importancia que tiene que el equipo del ayuntamiento, el equipo que trabaja gerenciando y administrando esta ciudad, cuente con la participación de la gente. Para nosotros tener esa ciudad que tú dices, aquí yo nací, mi ciudad bella, mi ciudad ordenada, mi ciudad limpia, necesitamos que todos entendemos que debemos hacer esfuerzos que converjan en ese sentido. Y para ello, como tú bien señalas, las organizaciones de constructores, todos tenemos que colaborar. Ahora bien, tenemos que ser más drásticos con las sanciones por los incumplimientos. Sí, debemos ser más drásticos, sin lugar a dudas. Pero aquí yo voy a insistir y voy a insistir mucho. El gran éxito que podremos tener consolidando una ciudad que sea próspera y solidaria, perdón, Diana, sí, no, es en la medida en que logramos que la gente participe. Eso es fundamental, que la gente participe. Y como yo ahorita te decía, es cercano en la medida en que tú escuchas y te abres a ello, pero te abres a trabajar como ciudad. Por conseguir, señores, todos merecemos vivir en una ciudad digna. Todos lo merecemos. Y yo pienso que en el ánimo de esos constructores debe existir también el deseo de poner de su parte. Sobre el tema de la organización, el urbanismo, la organización territorial, aquí hay un montón de lugares del Distrito Nacional que están en situaciones de peligro porque en una zona residencial tienen una envasadora de gas en el medio, o tienen una fábrica en el medio, o tienen una bomba de combustible en el medio. Vimos la tragedia de Poliplas el año pasado. ¿Qué piensa hacer desde la Alcaldía del Distrito Nacional con estas situaciones de estos lugares donde hay miles de personas viviendo alrededor de lugares potencialmente peligrosos? Tú sabes que durante muchos años, Diana, crecimos de manera desordenada. Y ahora con el plan de ordenamiento territorial lo que estamos haciendo es que estamos diseñando las normativas y estamos sugiriendo las normativas para los 70 sectores que tiene el Distrito Nacional.
Ahora bien, eso es un trabajo arduo, no solamente para la parte de la circunscripción 1, donde ya hay una, que aunque está desactualizada y se está actualizando, pero amerita que se haga un trabajo intenso. Pero la de la 2 y la 3, que no se han realizado. Son las más pobladas. Correcto. Yo te quería decir ahorita que tú decías, ¿qué vamos a hacer con la ciudad, con los espacios verdes? Tú sabes que se ha hecho un trabajo importante con relación a la recuperación de parques Es una y de pena, plazas. pero es que es una pena que se tenga que derivar fondos en recuperar plazas que se hicieron con la intención de que fueran útiles para esa comunidad, para ese barrio. Aquí se abandona lo que hizo el anterior, se deja perder. Porque no hay una cultura de mantenimiento. No hay una cultura. Y Cuando eso lo es de que las tiene que cosas haber es mantenimiento. Claro que sí. Y para eso Y proponemos creación de también- nuevas. Correcto. Para eso, el lamentable, como tú dices, que nosotros tengamos que invertir tanto en la recuperación incluso de nuestros monumentos, Así no es. solamente de nuestras plazas. Sí. Mira, yo fui el otro día a Bameso, al barrio Mejoramiento Social, a una competencia que había de básquet. Y uno de los muchachos era una competencia entre los que viven fuera, que estaban aquí en los días de Navidad. Y él me decía, Carolina, cuando yo entré y vi la Plaza de la Trinitaria, me emocioné tanto, porque yo de pequeño iba, pero después eso se destruyó. Sí, horrible. Recuperarla ha Sí. sido algo importantísimo. Eso es un trabajo que se ¿Cómo le ha tiene sido? que reconocer a Claro, David. Y déjame decirte, Montón no en solamente... la Plaza de Montesinos no sola- también. por Montesinos No, él ha hecho un claro. trabajo de recuperación de plazas que no debería gastarse Bueno. el tiempo y el dinero en eso. Bueno, pero Pero ya hay está que mal. hacerlo, Claro. hay que hacerlo y hay que seguir haciendo también, Ok. porque hay que recuperar esos Así. espacios. Y crear Déjame nuevos. decir, correcto, te voy a decir, Faltan muchos. porque Diana decía, de lo poblado que está la circunscripción 3, por ejemplo. Ujú. Es cierto. Y ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud establece que debe haber 9 metros cuadrados por Sí, sí, habitantes sí. de áreas verdes en las ciudades. Ujú. Nosotros en la 1 y en la 2 lo cumplimos porque tenemos en la 1 el malecón, al mirador, Y el mirador. y en Los la 2 miradores. tenemos el otro botánico, tenemos y algunos que otros parquecitos. Pero en la 3 tenemos una sobrepoblación. Y nosotros ahí tenemos una propuesta de adquirir propiedades privadas para convertirlas en pequeños parques. Qué maravilla. Es maravilla. necesario. Antes de que nos vayamos a la pausa, porque ya nos queda poco tiempo, hay mucha gente que está haciendo la misma pregunta. Tiberio Pina dice, ¿qué haría con la intersección de la avenida Duarte con París? Lo sucio, desordenado, arrabalizado, la falta de iluminación, la recogida de basura después de las 10 en el polígono central, limpieza de las aceras, contenes y calles. Otro también dice aquí, espérate, porque vi varias. Otra es la misma. Esta es Mariela Marcanú. ¿Qué plan tienes para las áreas públicas invadidas, áreas verdes ocupadas por familias, aceras, calles, por negocios formales y vendedores de semáforo, etcétera? Duele mucho ver aceras invadidas por pequeños mercaditos arrabalizados, ver a la gente en la calle pidiendo, a las mujeres con los niños, que eso indigna tanto, una criatura a las 10, a las 11 de la noche, dormida, drogada, porque eso es así, es una mafia que existe. ¿Qué van a hacer ustedes con relación a eso? Mira, nosotros, como yo te decía, se ha hecho mucho, pero hay una parte de eso donde nosotros necesitamos el involucramiento y el compromiso del gobierno central. Son tareas que debemos hacerla en conjunto. Claro. Y es fundamental. Hay muchas de estos esfuerzos que se han hecho y se han recuperado muchos espacios, pero debemos seguir recuperando, Maricela. Debemos seguir recuperando. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos algo para ella. Seguimos con sus preguntas en el poco tiempo que nos quede ya con Carolina Mejía, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno en este mes de febrero. Ya volvemos.